Jesucristo propuso a sus discípulos el siguiente ejemplo. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el mismo hueco? El discípulo no es superior al maestro, pero cuando termine el aprendizaje podrá ser como el maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a los demás, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo y no miras la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y podrás sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se reconoce por sus frutos. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versos 39 al 45. Reconoce tus debilidades y llegarás muy lejos en tu vida personal. Notas amables a la palabra de Dios. Domingo 2 de marzo, año 2025. Nuestra santa para hoy, Santa Ángela de la Cruz. Es fundadora de una compañía de religiosas que se llama la Compañía de la Cruz, auxilio de los enfermos y de las personas abandonadas. Nuestra Santa Ángela de la Cruz es del siglo XVIII, está ubicada en España y es una persona humilde, profundamente mística, servicial, entregada. Es una criatura inmensa de Dios. El Rosario y la Virgen de la Salud la acompañaron siempre a lo largo de su vida. Santa Ángela insistió 2 veces en ingresar a la vida religiosa, pero no lo logró porque tenía una salud deficiente. Logró un excelente director espiritual. Y ese director espiritual la fue llevando y fue madurando con ella y la fue ubicando. El padre Torres Padilla era su director espiritual. A los 19 años hizo el primer intento de ingresar a las hermanas carmelitas descalzas, pero no, porque la salud de ella estaba muy delicada. Después, con 22 años de edad, intentó ingresar a la vida religiosa por segunda vez a las Hijas de la Caridad de Sevilla, en España. Fue recibida y la enviaron a Cuenca y después a Valencia con la intención de ayudarla y fortalecerla en la salud. Por último, nuestra querida santa, al pie de la cruz, como que sintió el llamado de Dios que le decía, tome esa cruz está vacía. Estamos necesitando a alguien que le sirva a los demás, y fundó ella misma la comunidad de las religiosas que trabajarían directamente las hermanas de la Compañía de la Cruz de acuerdo a la regla de San Francisco de Asís, dedicada a los pobres, a los enfermos, a la oración, a la vida activa y a la vida contemplativa. Ahí tenemos una santa muy buena, excelente, Santa Ángela de la Cruz. Reconoce tus debilidades y llegarás muy lejos. Reconoce. Hay 2 cosas importantes que enseña la Escritura, la palabra de Dios. La primera, cuando una persona quiere ser grande y quiere llegar muy lejos,
Lo primero que se le tiene que ocurrir es reconocer las debilidades para que se conviertan en fortalezas. Reconocer que hay mucho por hacer, trabajar, dedicarse para salir adelante. La Escritura también enseña de que Dios se vale de los débiles para confundir a los fuertes. Reconoce tus debilidades y llegarás muy lejos. Vamos a las máximas en cuanto a las debilidades en nosotros los seres humanos. Nuestras discordias tienen su origen en la calamidad pública, la ignorancia y la debilidad. La discordia es típico de la debilidad del ser humano, entrar en discordia con los demás. Segundo, la superstición es la religión de los débiles, es una debilidad. La superstición es una debilidad. Tercero, la debilidad es lo último que el hombre confiesa, por lo mismo que es lo primero que tiene muchas debilidades, es lo último que la persona confiesa. ¿Por qué será que hay cantidad de personas que no les gusta reconocer sus debilidades? El odio, otra máxima, es la cólera de los débiles. El odio es la cólera de los débiles. Escuchemos 3 frases bíblicas acerca de la debilidad. La primera, de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, primera carta, capítulo 10. El que piensa que está en pie, cuídese de no caer. Admita sus debilidades, no se crea tan fuerte ni tan valiente, ni que usted no va a pecar ni va a fallar. Nunca se crea que ya está hecho, siempre en proceso. El que está en pie, cuídese de no caer. La segunda es de San Mateo, capítulo 26. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esté muy atento porque la carne es débil. Fortalezca mucho el espíritu, la oración, la palabra, el trabajo, la dedicación. Y la tercera máxima, según la Biblia, está en la carta a los Romanos, capítulo 15. Los que son fuertes deben sobrellevar las flaquezas de los débiles. Cuando reconoces lo que eres, cuando descubres tus imperfecciones, cuando luchas con tus limitaciones, tienes mucho para ofrecerle a las demás personas. Así como que aprendemos que quien reconoce las debilidades se entiende muy bien con las demás personas. Toda persona que reconoce, que no se exagera, porque también hay que buscar el punto del equilibrio. Hay personas que les gusta siempre ser lástima para los demás. Entonces cuando hablan a otra persona o se le presentan a otra persona, le dice que tiene miles de defectos, que no tiene ni una cualidad, que yo no soy nadie. Eso no es ninguna debilidad. Eso no es ninguna grandeza ni conciencia. Entonces no hay que irse al extremo tampoco de decir que todos son debilidades y no tienen ninguna fortaleza. No, hay que aprender a reconocer las debilidades para entenderse bien con los demás. Dios le propone a la humanidad la perfección. Dios arranca con lo perfecto. Es decir, el que mira muy lejos hace algo en este mundo. El que mira muy corto no va a ninguna parte. El Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, verso 48, está la propuesta de Dios para la humanidad para superar las debilidades. Dice Dios, sean perfectos porque el Padre Celestial es perfecto. Es decir, miren hacia la perfección. No mire hacia la debilidad, porque es que la debilidad no se trata de que los demás le tengan lástima a usted. Se trata de llegar muy lejos, porque eso es lo que quiere Dios. Se puede alcanzar el ideal de Dios el día en que una persona reconozca que es imperfecta, pero se dedica a superar lo que no le permite encontrar en la perfección deseada. Ese es como
la ruta que propone Dios a cualquier ser humano, hombre o mujer, que se dedique a superarse para que pueda llegar muy lejos. Es decir, a combatir las debilidades que son normales en todos los seres humanos. Para lograr el camino de la perfección, el consejo sabio lo tiene Dios. Lo primero, reconoce que eres una persona imperfecta. ¿Por qué juzgas tanto a los demás si eres tan imperfecto? El Evangelio de San Lucas en el capítulo 6, verso 39 en adelante, va a decir, ¿por qué mira la paja de los demás? Como quien dice, ¿por qué no se mira usted primero los defectos y por qué siempre está hablando de los defectos de los demás, mirando lo malo de los demás, hablando mal de los demás? La pregunta la formula la Santa Biblia. ¿Por qué no te quitas primero tu defecto para que puedas darle la mano a los demás? Entonces el paso número 1 para lograr la perfección es reconocer que eres una persona imperfecta y no juzgar a nadie. Paso número 2, hay que proponerse a vivir de acuerdo a la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? Habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Esa es una ley muy buena en la Biblia. Se dijo, pero yo los digo. Todo el mundo dice, todos somos pecadores. No, no diga eso. Eso no ha servido para nada en la historia, ni le ha servido a nadie esa frase. La frase de Dios sí. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Se superó. La nueva ley de Dios está en superar el legalismo. Esa es la tercera parte muy interesante, está en el superar. Hay que superar el legalismo en la religión, ese legalismo tan maluco que es farisaico y es hipócrita. Hay cantidad de personas que creen que la religión es eso. El maestro quiere que entendamos que él no vino a superar la ley y los profetas, sino a enseñar la forma perfecta de vivir de acuerdo al deseo de Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios para superar el legalismo? El que cumpla y enseñe correctamente los mandatos de Dios, ese será el más grande. No será el más grande el que mantiene pegado y rezando todo el día y decir que nadie me supera. No es ese legalista que no perdona ni media, que no rebaja ni media, que está pendiente de cualquier error que cometa el otro. La Biblia va a decir quién es el más grande en el reino de Dios. ¿Quién es el más grande? El que no difama, el que no insulta, el que no jura en falso, el que no golpea la mejilla de los demás, el que no pone pleito a los demás. Evangelio de Mateo capítulo 5 verso 20. Es decir, hay una cantidad de frases sabias bien interesantes para superarse y no entrar en conflicto con los demás. Hay que entrar como en ese mundo de que Dios quiere que reconozcamos nuestras debilidades para poder llegar muy lejos. Es decir, para poder ser gloria y alabanza para Dios y mucho bien para la sociedad. El que piensa que está en pie, cuídese de no caer. No crea que usted nunca va a tener una debilidad. Mantenga muy atento y muy diligente trabajando por superar sus propias debilidades. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.